Isabel Valdés Aragonés es corresponsal de género del diario El País y está especializada en feminismo y violencia sexual. Escribió el libro Violadas o Muertas sobre el caso de la manada y el movimiento feminista. Es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense y máster de periodismo. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos desde la Defensoría del Público en Buenos Aires tratando de indagar lo que ocurre en el campo de la comunicación en otras latitudes. Y por eso invitamos a participar de estas charlas a Isabel Valdés. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? En principio quería preguntarte cómo fue el proceso, cómo se gestó la generación de este espacio y por qué se llama corresponsalía de género y no se llama, como aquí o en otros países del mundo, editora de género el puesto. Pues esto se gestó en 2018 con todo, bueno, sabéis, igual que en España pasó en muchos otros países del mundo, el movimiento feminista en aquel año de forma global tuvo una explosión enorme y ahí el diario, el periódico se dio cuenta de que hacía falta de alguna manera responder a ese movimiento social y entonces creyó necesario crear este, digamos, este puesto. ¿Por qué se llama corresponsalía y no editora de género, efectivamente, como en otros sitios? Bueno, la idea del país es que la corresponsalía es algo mucho más transversal. Una editora de género, por lo general, se dedica, digamos, de una forma más concreta a escribir temas que tienen que ver con feminismo, con género, con desigualdad, etcétera. Sin embargo, una corresponsalía tiene dentro de su cargo algo más. Isabel, ¿y cómo te hiciste feminista? No lo sé, no tengo ni la más remota idea. Eh, no recuerdo ningún momento exacto en el que mi cabeza hiciera clic. Sin embargo, sí que recuerdo en los últimos 10, 15 años que me ha hecho clic la cabeza muchas, muchas veces. Desde ese sitio ya que una ocupa, no sabe muy bien por qué, supongo que porque eh, ves lo injusto, ¿no? Lo injusto que es tu sitio, cuánto te cuesta llegar a uno u otro lugar, dependiendo de qué sexo tengas. Entonces, sí que con el tiempo y cuanto más lees y cuanto más miras y cuanto mejor miras, ahí sí que la cabeza te cliquea, ¿no? De vez en cuando y cada vez lo ves más claro. Como sucede con las generaciones más jóvenes, no hay un momento exacto en que haya habido un clic, sino que es un proceso en el que estamos inmersas. Las que somos mayores por ahí tuvimos la desagradable experiencia de vernos a nosotras mismas en el pasado como bastante machistas en nuestras concepciones, incluso dentro del periodismo, pero ahora ya no es así, por suerte. ¿Tuviste un punto de inflexión en tu carrera periodística cuando cubriste el sonado caso internacionalmente, diría, de la manada? ¿Cómo te afectó y de qué manera viste que trataran los medios ese caso? Yo lo cubrí desde la Argentina y la verdad es que me sorprendía eh, cómo se perseguía y se estigmatizaba a la víctima o a la sobreviviente. Tiendo a decir que el caso de la manada, para bien y para mal, me cambió la vida, de alguna manera. A raíz de aquel caso y de haberlo cubierto en parte, acabé escribiendo un libro sobre este caso. Eso me colocó en un lugar que yo no buscaba, pero sí que me colocó en un lugar profesional algo más visible y por ahí que quizás llegáramos a donde estamos hoy. Pero aquel caso, más allá de cómo me afectara a mí, creo que sí supuso una brecha total entre el antes y el después del mundo en el que vivimos hoy, tanto a nivel social como a nivel mediático, como a nivel político, como a nivel jurídico, al menos en España. Aquel caso lo cambió todo. Cambió cómo la sociedad percibía la violencia sexual,
cambiaron los parámetros a través de los cuales, al menos se visibilizó cómo deberían ser los parámetros con los que los medios de comunicación tratan este tipo de cuestiones. Justo al principio, que esto fue julio del 2016, hubo una especie de boom que yo tenía de boom mediático que yo tenía la sensación que respondía a 20 años atrás, pero literalmente. O sea, cómo se hablaba de la víctima, cómo se hablaba de lo que había sucedido, cómo se intentaba blanquear de alguna manera aquella violación grupal. Sin embargo, en los 2 años y pico que duró el proceso, yo vi totalmente una vuelta, ¿no? Como como nuestro mundo daba la vuelta alrededor de aquello. Y creo que fue a la larga, ¿no? Y de una forma muy fea y muy dura, pero creo que acabó teniendo consecuencias positivas, tanto para las mujeres, para las generaciones más jóvenes y para periódicos, radios y televisiones. En nuevos casos de violencia sexual, Isabel, ¿todavía se discute la cuestión del consentimiento? Porque hemos tenido el caso de una violación grupal en la zona de Palermo, una zona muy de moda, con muchos boliches, lugares de reunión de jóvenes, en los que algunos comunicadores e incluso comunicadoras dejaron entrever la posibilidad de que esta suerte de orgía se hubiera generado con el consentimiento de la sobreviviente y ella tuvo que salir un poco a pedir sensibilidad y empatía por parte de los medios en una carta que hizo pública. A mí me sigue sorprendiendo, pero es cierto que aquí hay una cuestión de mirada. No todos los medios, hablamos siempre de los medios de comunicación, pero no todos los medios de comunicación son iguales. No todos son iguales, no tratan de la misma manera estos casos. Es cierto que en los últimos años, a medida que hemos ido evolucionando en el lenguaje, en el foco, en todo eso, y a la par, y obviamente iba evolucionando, iba creciendo, expandiéndose el movimiento feminista, ha habido una especie de contrarreacción, lo sabemos todas, en todas partes. Lo estamos viendo a nivel político en Estados Unidos, lo vimos en Brasil, lo hemos visto todo el rato. Entonces, siempre va a haber 5 pasos hacia adelante por parte de unos y va a haber otra parte que va a intentar restarnos ese camino que hemos adelantado. Pero sí es cierto que me sigue sorprendiendo mucho cómo algo tan, digamos, obvio, ¿no? Como puede ser el derecho sobre nuestros cuerpos, el derecho a decidir lo que queremos, lo que deseamos y lo que no, siga puesto en cuestión cuando ocurren este tipo de cosas. Y me sorprende mucho también que tenga que salir la propia víctima eh, a pedir respeto o a pedir mesura, digamos, de alguna manera. Me sorprende y me hiere un poco, ¿no? A nivel profesional que sigamos estando ahí. Estabas mencionando el avance de los sectores ultraconservadores. ¿De qué manera se está visualizando en España a través del crecimiento electoral de Vox? ¿Qué amenazas pueden tener que enfrentar en el futuro los derechos de las mujeres y diversidades? Todas, todas las amenazas. Cuando un partido de ultraderecha entra en el Congreso, que Vox lo hizo aquí ya hace algunos años, ahora comparte gobiernos autonómicos, comparte el gobierno autonómico de Castilla y León y está también en Andalucía, también tiene representación en muchísimas otras comunidades autónomas. Tú ahí ves cómo cosas aparentemente simples, como por ejemplo es cómo tratas a las asociaciones de mujeres para mujeres víctimas o para mujeres víctimas de violencia sexual, todas estas asociaciones y organizaciones que ayudan a las mujeres fuera del sistema oficial se ven de repente sin dinero o con menos subvenciones o con menos ayudas. Te das cuenta de que intentan echar hacia atrás cuestiones como las leyes autonómicas de violencia de género y las quieren cambiar por leyes de la familia o de violencia intrafamiliar, como si todo fuera lo mismo. Ves también que empujan para intentar, digamos, limitar el derecho al aborto. Yo siento verdadero pánico cuando veo que hay una posibilidad real de que todo lo que hemos conseguido en España
que es un país con una lucha feminista fuerte, puede caer. O sea, esos derechos pueden verse totalmente revocados, como ha ocurrido en Estados Unidos, y pasa en más lugares. Allí donde sube la ultraderecha, los derechos de las mujeres se ponen en riesgo. ¿Y qué pasa con la imagen en los medios de las otras orientaciones de género? Hace poco escuché una representante legislativa de un partido de ultraderecha diciendo a la gente que se cuidaran durante la marcha del orgullo gay, como si esto constituyera una amenaza para las personas heterosexuales. Em, ¿Cómo, ¿Cómo toma la sociedad española y los medios en general este tipo de exteriorizaciones tan retrógradas? Cuando el gobierno español pregunta en el INE o en el CIS, que son nuestras, digamos, estadísticas oficiales representativas, ¿no?, de la población española, si la gente es tolerante o no a otras identidades de género, la amplia mayoría de la sociedad española es tolerante a estas cuestiones. Es tolerante a distintas identidades, a distintas formas de ser, de pensar, de vivir, de querer. La gente no tiene un problema en España con eso. Con lo que tenemos un problema es que hay una pequeña, pero ya no tan pequeña parte de esa población, que por supuesto está entre los votantes de Vox y parte de la derecha, que siguen, digamos, recogiendo, por ejemplo, a los gays, lesbianas, transexuales, a las corrientes queer, como si fueran otra parte de la sociedad, como si fueran gente enferma. Y aunque es cierto que la mayoría no está ahí, sí que se ve mucho cuando salen esas personas, o sea, cuando sale ese tipo de personalidades. Eso que tú cuentas ocurrió la semana pasada en la Comunidad de Madrid. Era el debate, ¿no?, parlamentario de la Asamblea madrileña. Vox aquí ha tenido tanta fuerza que de alguna manera ha empujado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que tampoco es que sea precisamente ni humanista ni tolerante, a hacer cosas como recortar en un 75% ayudas a asociaciones de mujeres. Eh, Ahora mismo, que está siendo el orgullo, por ejemplo, el orgullo, la Semana del Orgullo en Madrid, Telemadrid, que es la, digamos, televisión pública madrileña, no está retransmitiendo el orgullo, está retransmitiendo corridas de toros. Entonces, son una serie de cuestiones que pueden parecer nimias, pero no lo son. Porque al final tú, desde un sitio público, desde una institución pública, estás dando cabida o rechazando a un colectivo. Isabel, aquí en la Argentina hay una red de editoras de género. Recientemente en una reunión manifestaron la preocupación por la falta de respaldo de las empresas en las que trabajan. Es decir, se lucha denodadamente por la consecución de esa figura de la editora de género, pero finalmente parece que la actitud de las empresas es: ¿querías ser editora de género? Bueno, aquí tienes, ahora estás sola. Y la violencia digital que sufren y otro tipo de ataques las hace dudar de si continuar en su puesto, si vale la pena sacrificar el equilibrio emocional o la paz familiar en pos de ejercer esta responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa en el país y qué es lo que pasa en otros medios en España en este sentido? ¿Hay respaldo por parte de quien te designa? ¿Hay respaldo por parte del medio? A ver, el país ciertamente es una pequeña isla, digámoslo así, en medio de toda la red de editoras de género que puede haber en España. Yo tengo muchísima suerte y sí, esto es totalmente verídico. Tengo compañeros y compañeras, toda la redacción del país está comprometida con esta cuestión. Por supuesto, alguna vez alguien discrepará de esta opinión común o alguien meterá la pata, yo me despistaré, siempre va a pasar algo. Pero el respaldo es absoluto. El respaldo además viene desde arriba, quiero decir, la persona que a mí me designa es la directora del periódico, con un absoluto, o sea, ella es un muro detrás, quiero decir, ella
pone esa figura. Cuando Pepa Bueno llega al periódico, amplía un poco la capacidad, digamos, de inmersión de la corresponsalía. Yo hablo con Opinión, hablo con El País Semanal, hablo con Economía, hablo con todas aquellas secciones que tratan las cuestiones de género. Los compañeros me consultan dudas, estamos en continua comunicación todos los días. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, que soy yo sola. Aunque es cierto que yo tengo la ayuda de todos, porque todos están pensando en eso, al final es una cuestión que en algún momento requerirá de un equipo, digamos, más concreto. Aún así, yo tengo esa inmensa suerte y me doy por contenta, pero me consta que en otros medios de comunicación las compañeras se ven bastante más solas que yo, muchísimo más desbordadas y es difícil, porque además hay una violencia contra nosotras en general, que hay a quien le afecta más y menos, pero no dejas de estar expuesta diariamente a trolls, a hombres normalmente de ultraderecha. Ahora además en España hay una lucha, digamos, o una batallita entre varias generaciones del feminismo y todo lo atraviesa la cuestión trans, precisamente. La ley trans, si meter a las personas trans dentro de la lucha feminista, sino, y todo eso genera incluso batalla dentro del propio movimiento, con lo cual las editoras de género también se ven inmersas en eso. Es agotador, sinceramente, y hay días que seguramente más de una piense, yo prefiero estar haciendo deportes, pero al final es una cosa que tienes, que eres, y no lo puedes evitar. En este momento se está implementando la ley de medios en español, la nueva ley de medios, y ha tenido algunas críticas. ¿Cuáles son las luces y las sombras de este nuevo proyecto? Pues la verdad es que no lo tengo estudiadísimo a fondo. Todavía no está cerrado el texto, porque todavía le quedan algunas cuestiones antes de cerrarse del todo, de debate. Em, pero hay ciertas cosas que a mí, más allá del tema del género, me parecían obligatorias casi. Por ejemplo, todo el tema de la publicidad que puede dañar a los menores en ciertas franjas horarias o en ciertos programas, en ciertos canales, va a estar limitada. Eso es importantísimo, no dejas de estar educando a parte de la sociedad, que es la que está creciendo, con ese tipo de cuestiones. Sí es cierto que hay, en el tema de feminismo, ha habido algunas cosas que se han metido dentro de la ley del aborto y dentro de la ley del solo sí es sí, que tienen que ver con la ley de medios y publicidad, y que tampoco estaba tan claro, porque sí que hay parte del debate está en si de forma pública, de forma orgánica, se pueden limitar ciertas cuestiones, como por ejemplo obligar a ciertas empresas privadas más que públicas, porque las públicas tienen una responsabilidad pública con la igualdad, pero obligar a ciertas empresas privadas algunas cuestiones relacionadas con los focos que ponen en los programas o con los temas que tratan. Y eso ahora mismo está en entredicho. Pero es que todo eso va a seguir todavía en debate parlamentario y no tenemos nada cerrado. O sea, está en progreso, está siendo modificada. Sí. Um, Aquí en la Argentina se ha sancionado hace alrededor de un año la ley de equidad de género y cupo trans en los medios de comunicación, porque lo real es que las mujeres estamos siempre en la base de la pirámide, en las empresas periodísticas, cobrando menos que nuestros colegas varones, y además relegadas en general a temáticas tradicionalmente blandas, como cultura, educación, moda, espectáculos, etc. ¿Sucede lo mismo en España? ¿Cómo es la Sí. situación? Pero si tú te vas a cualquier periódico de este país, deportes está plagado de hombres, política suele estar plagada de hombres, economía suele estar plagada de hombres, internacional suele estar plagada de hombres, y luego si te vas a, yo qué sé, gente, moda,
cosas del fin de semana, revistas, todo eso está hecho por mujeres. Nosotros, fíjate, en deportes ahora tenemos una redactora jefa, Nadia Tronchoni, es la primera redactora jefa de deportes del país, y hay varias compañeras colaboradoras y periodistas que hacen trabajo de deportes. En política también tenemos bastantes mujeres, tenemos analistas políticas, encargadas de partidos políticos, llevan esa cartera. En economía también, en internacional también, la jefa internacional también es una mujer. Entonces, el periódico, o sea, El País sí que está haciendo un esfuerzo desde hace varios años por llevar la igualdad con la que está comprometida de forma externa, también obviamente al interior. Pero seguimos arrastrando una historia de patriarcado y machismo que todavía no hace que la escalera esté equilibrada. Isabel, ¿en qué medida la sociedad española es consciente de la importancia de una perspectiva de género en los medios de comunicación y de qué manera esto se relaciona con que deje de haber femicidios? Porque a veces me parece que en la Argentina no hay una real conciencia de que lo que se emite en el plano simbólico tiene consecuencias en la vida real. Mira, yo creo que tiene muchas consecuencias lo que vemos en el plano simbólico en la vida real. En España, cada medio, digamos, tiene su nicho de audiencia, igual que en Argentina, igual que en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, el nicho de audiencia del País está muy pendiente de si nosotros hacemos bien o mal nuestro trabajo en ese ámbito, ¿no? Pero, por ejemplo, hay periódicos de derechas en los que su nicho de audiencia les da absolutamente igual. A mí, ¿qué me preocupa? Lo que más, la tele. La tele en España, a pesar de que la gente más joven cada vez ve más plataformas, sí que hay todavía un amplio espectro de población, que sobre todo es la más mayor, que ve la televisión pública. La televisión, ni la pública ni la privada, pero la televisión que ve todo el mundo, todavía no tiene esa perspectiva de género interiorizada de una forma férrea. Pero, sin embargo, hace un año tuvimos a Rocío Carrasco, que no sé si sabéis quién es. No. Rocío Carrasco es un personaje público, ¿vale? Es la hija de Rocío Jurado, que era una... ¿Vale? Sí. Entonces, Rocío Carrasco el año pasado en un programa muy, muy, muy visto, en una cadena muy, muy vista, pero una cadena que habitualmente es muy poco feminista, que tiene realities muy machistas, en uno de esos programas de esa cadena machista, Rocío Carrasco contó a lo largo de varios episodios la violencia que había sufrido por parte de su marido, también conocidísimo en España. Y aquel relato supuso como una especie de estallido en la cabeza de muchísima gente en su casa que jamás había pensado en esa cuestión, y que de repente un personaje famoso que nada tenía que ver con la violencia de género se planta en el plató y les está contando que ella también la sufrió y que sufrió durante años el terror, el miedo, y que le daba vergüenza y le daba pánico contarlo. Y eso fue muy importante para la sociedad española, porque donde no llega El País, donde no llegan el resto de periódicos, donde no llegan las radios, llegan esos programas. Y ahí también tiene que estar la perspectiva de género. Muy importante, muy importante. Finalmente, Isabel, cuando dejes tu puesto de corresponsal de género, ¿qué es lo que te haría decir misión cumplida? Que tuviera que dejar el cargo. O sea, que no exista más. Que no exista más. Claro, yo siempre digo, tengo que hacer todo lo posible, porque deje de existir yo de 2 a 5 años. Lo veo casi imposible, pero yo lo voy a intentar. Muy optimista, muy optimista. Muchas gracias Isabel por tu tiempo. Muchas gracias a vosotras.